Iré de lo último hacia atrás, ¿no? Creo que algunos tips que te voy a decir este rato es el resultado de un montón de desaciertos, de errores, de equivocaciones en el ejercicio profesional en casi como 20 años, ¿no? Y partiendo de un principio, los profesionales deberíamos agradecer a las personas que nos enseñan mucho y nos dan un montón de luces para nuestras propias cosas. ¿A qué voy? Eso es tener bien desarrollado el tema de humildad como uno de los elementos para mí fundamentales. Creo que muchas veces los profesionales caen en el tema de sentirse todólogos, que todo lo pueden hacer, y ese es un gran error. Es más, no creo que podamos hacer ni debamos hacer todo. Debemos reconocer humildemente nuestras limitaciones y apostar al trabajo en equipo. Te hablo como macros, ¿no? Una cosa que es fundamental es el trabajo en equipo y el trabajo en red. Luego tal vez hable de qué mismo esto de la red, ¿no? Ese es como un tema que, si yo vendo una idea, les diría, aprendan a trabajar en equipo. Más cabezas piensan mejor que una, más cabezas tienen una mejor lectura de los temas que una. Entonces, ese es como algo que ya de cajón lo digo, que hace 15 años lo hubiera hecho, yo solito me batía y veía que se puede o que no se puede hacer, como te digo, con errores. Pero ese es como un cliché así. Pero ya yéndonos a temas específicos, para mí es parte del protocolo, no te puedo decir como pasos o como ruta, pero es parte tratar de ubicar con las personas, sobre todo en estos temas de mediación, los puntos que les unen y no los desacuerdos. Es como algo fundamental empezar, o si quieres ver así, empezar por lo menos problemático, lo menos conflictivo, porque al tener que arreglar cosas, hay varios temas que hay que arreglar en cualquier tipo de relación, sea familiar, comunitaria, institucional, laboral, qué sé yo. Y muchas veces queremos arreglar todo de una y encima queremos arreglar el tema más álgido, el más complicado, que es el que tal vez habría que dejar al último. Entonces, parte del protocolo es hacer una lectura de cuáles son los temas a arreglar y cuáles son, en mi concepto, los menos difíciles, no sé si es la palabra, o los más fáciles, o los menos complicados. Porque eso ayuda mucho. Y parte de eso implica ver en qué sí están de acuerdo, porque te pongo un ejemplo, la pareja al final sí está de acuerdo en que quieren lo mejor para el guagua, entonces empecemos por ahí, empecemos por las cosas que ellos creen que es lo mejor, no en las que tenemos diferencia, en que si yo quiero colegio particular, o de monjitas, o de militares, o lo que sea, y tú quieres este otro, sino en qué sí estamos de acuerdo. Y muchas veces las familias o las parejas, incluso las que están separadas, no, tienen puntos de encuentro y tienen puntos de acuerdo. Cuando empiezas por ahí, se va facilitando el trabajo. Y eso permite ir, si quieres, de menos a más, ¿no? Y muchas veces no se lo hace. Entonces, para mí es una estrategia, ¿no? Buscar esos puntos de conexión. Otra cosa que es importante es ubicar con claridad, si es que es posible, los famosos nudos críticos. Que nudo crítico son esos temas complicados, conflictivos, que se ve que no se llega ni a nada. Ese mismo rato hay molestia y malestar, empiezan nuevamente a sacar el pasado, a justiciarse cuentas, y tú ves que ese tema, no sé, el hablar, se me ocurre, del tema de la familia política hizo que la sesión se vaya a otro lado. Por algo salió el tema y uno ve que ese es un tema que les causa molestia, les causa o hace que se eleve su grado emocional. Ese es un nudo crítico y que no es el espacio directo, el de mediación. Trabajarlo, que habrá que ver el espacio sea terapéutico en otro momento, por decirlo. Pero si uno ya logra ver qué cosas alteraron el termómetro emocional del espacio de la consulta de la mediación, son como elementos a subrayarlos, a tomarlos en cuenta, a anotarlos, porque si no se trabaja en eso en cualquier momento, eso va a salir, sea en las sesiones o en la vida común y corriente. Como te ponía el ejemplo de cuando fue a entregarle a la niña y asomó la ex suegra o la suegra, si le seguimos llamando así, y el señor se alteró, la suegra también, se pelearon y ahí quedó el acuerdo. Entonces hay que ubicar esos nudos críticos, que son como las agendas a trabajar, no en el espacio directo, pero ya. Otro elemento que me parece importante de esto de la ruta del trabajo, del protocolo, es de tener una lectura clara de cuál mismo es el conflicto, de qué mismo estamos hablando. Porque a veces pienso yo que todos nos perdemos, ¿no? Empezamos por algo y la sesión se abre o se salen tantos temas y al final no se sabe, bueno, cuál mismo es el conflicto y qué mismo es lo que se quiere arreglar. O las familias también tienen sus urgencias, y no es que las familias son educaditas, entre comillas, y ya tienen ubicadas, verá doctor, verá Carlos, verá Rocío, verá cualquiera, yo quiero hablar de estos 5 puntos y en este punto me pasa esto. O sea, no tienen.
La gente te empieza a hablar y te saca una cosa y te saca otra cosa, y es también habilidad del mediador volver al tema o decir, bueno, vea, tenemos varias cosas, ¿qué les parece si en esta sesión nos centramos solo en esto? Y muchas veces no se lo hace, se quiere abarcar todo y volvemos al tema que por estar en todo no logramos. Entonces, si quieres también como protocolo, ruta de trabajo es cuando ya se tenga ubicado con claridad la lectura del conflicto o los puntos sobre los cuales hay mediar, coger sesiones específicas para cada uno. No sé si en una se puedan trabajar uno o dos, pero sí estoy claro que en esta sesión lo que vamos a trabajar, no sé, es el tema de las visitas, de eso vamos a trabajar. Y sobre eso vamos a hablar, vamos a profundizar, vamos a escarbar y vamos ya a llegar a acuerdo, y ya se hizo. Entonces, eso también es parte, ¿no? Es como establecer metodológicamente dónde poder hacer intervenciones que se garanticen que va a tener un resultado mejor y más rápido, porque entre trabajar 5 temas a la vez y donde pueden quedar muchas cosas sueltas, trabajar y desmenuzar un tema donde podamos coserlo bien, por decirlo. Entonces, eso es también parte de lo que yo recomiendo como la ruta de trabajo. Te hablaba del trabajo en equipo y el tema de trabajar en red, pero para eso tienes que saber muy bien con quién cuentas, ¿no? Porque la red no es, vaya, me enteré que ahí hay la corporación X y vaya. No, el trabajo en red es con nombre y apellido, clarito, vaya donde la doctora Rocío Bermeo, por un lado, y ya le direccionas y la persona va a ir, pero por otro lado es, ve Rocío, ¿sabes qué? Va a llegar el señor Pérez y está pasando esto, y me gustaría que tú trabajes estos temas, o le aclares estos cuerpos legales o estos componentes, porque eso nos va a ayudar luego del espacio que estamos arreglando mediano. O sea, el trabajo en red tiene que tener claridad, tiene que estar bien visible quiénes son los actores de esa red y cuál es la relación que hay, ¿no? Y eso sí es parte ya de mi formación sistémica. El trabajo en red implica un trabajo de vínculo profundo con quienes estás. Si no, es cualquier cosa la derivación. Y muchas veces los casos se pierden. Ni se sabe que no harían. Y se va diluyendo las famosas derivaciones o remisiones. Entonces, tiene que tener rostro la institución. Rostro con nombre y apellido. Y realmente estar en un contacto permanente. No que llegue un caso y uno diga, ah, sí, le envió quién y quién le enviaría y esta persona quién es y para qué le envió, y porque se van dilatando. Entonces también es importante que este trabajo en red y en equipo esté bien cohesionado, este grupo de trabajo. Eso no es fácil tampoco, pero hay que apuntalar eso. Hay que apuntalar a tener grupos de trabajo, el interdisciplinario y los multidisciplinarios, que ya son con diferentes organizaciones. Entonces, ese creo que es otro elemento importante. Y yo también dentro de, si quieres, del protocolo o de la ruta de trabajo, algo que para mí es fundamental es los espacios de supervisión. Constantemente la institución o los profesionales, sean terapeutas, mediadores, tienen que estar en constante supervisión de lo que están haciendo. Si se ponía el ejemplo que no sé cuántas actas, no sé, no se hayan cumplido o se hayan fallado los acuerdos, tal vez en supervisión se podría ver si hay factores comunes. Si hay un tema que es recurrente y que se debe hacer un cambio. Pero si obviamente yo no tengo una vocecita, no tengo unos ojos que me digan, ven Carlos, lo que pasa es que reiterativamente estás jalando el acuerdo. Si no me doy cuenta de eso y nadie me lo dice, posiblemente siga jalando. Y porque a veces, aunque se dice que no, muchas veces los acuerdos salen de los propios mediadores, cuando la idea es que salgan de las partes, resulta que se cayeron porque son mis ideas, son mis acuerdos y no son de las partes, ¿no? Pero yo, ¿cómo me doy cuenta de eso? Si no tengo un espacio de supervisión en el cual me podrían hacer ver. Entonces, es fundamental también el trabajo de supervisión, donde te pueden dar una lectura de cómo estás trabajando esos espacios. Pregunta de examen, pregunta de tesis, creo que es esta. Yo te oía y me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es la clave? Yo tengo 3 o 4 ideas que yo creo, desde mi ejercicio profesional, así como fundamentales, ¿no? Creo que un tema que es prioritario es tener bien desarrollada la famosa escucha empática. Y no solo la escucha, sino una actitud empática. Porque, perdón, los clientes, no importa el espacio que vayan, van a validar un espacio. Necesitan tener confianza en el que está sentado al delante suyo. Sea abogado, mediador, psicólogo, orientador, consejero, lo que sea, consejera, terapeuta, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, el brindar confianza a las personas, a los usuarios, tiene que ver mucho
tu desarrollo empático hacia ellos, hacia ellas, ¿no? Entonces, para mí es fundamental el tema de empatía, que lo podríamos desmenuzar, pero lo dejo así como un grueso, ¿no? La empatía. Otro tema que para mí una herramienta así que es clave, no quisiera decir que no creo, pero yo no creo que haya un buen mediador o preguntador. Un mediador, una mediadora tiene per se tener súper desarrollada su capacidad de preguntar. Tiene que ser un excelente preguntador, preguntadora. Entonces creo que eso es fundamental, el arte de preguntar. Y preguntar sobre contenido y sobre procesos, que es otra historia. Muchas veces nos quedamos en las historias y hay que salir de la historia al proceso, que también daría para hablar un montón de tiempo lo que es el contenido y lo que es el proceso, pero tiene que ser un excelente preguntador. Así como, y desarrollar, y para eso obviamente hay un montón de técnicas para saber qué tipo de preguntas, cuándo hacerlas, cómo hacerlas, pero en general tiene que saber preguntar, como segundo elemento. Ser empático, preguntar, tiene que tener mucha capacidad de observación, porque más bien debes observar no lo que se habla, sino lo que no se habla. Y eso no es fácil. Supongamos que en mediación están 4 personas. Tener esa capacidad, perdón, haré un paralelo con algo que tal vez no tiene nada que ver, pero yo siempre hago esos paralelos con algo que me encanta a mí, que es el fútbol. O sea, normalmente en el fútbol los buenos jugadores, antes de recibir el balón, ya observaron y ya saben qué van a hacer con eso. No es que el rato que me dan y ahora qué haré. Saben si ya mandar el pase, patear, cambiarse de posición, qué sé yo. Tienes que estar muy pendiente de cómo se está manejando el espacio. Y eso lo hacen muy bien esos jugadores que uno dice, ¿cómo logró entrar en ese espacio? Es que ya sabía pues que ahí iba la bola y ahí iba, ¿no? Un mediador tiene que observar lo que está pasando con las personas que están ahí, y dentro de la observación para mí es importante que tenga desarrollado destrezas para observar lo no verbal, que ese es otro tema. Así como cuando tú pones la mano ahí o puedes hacer un tipo de gesto, manifestación, son lecturas que si un mediador las entiende y las comprende, puede saber si se está elevando el grado emocional, si la persona está aburrida, está molesta, etcétera, etcétera. Y muchas veces no se trabaja eso, no se les adiestra en eso, en el lenguaje no verbal únicamente, hemos dado prioridad a lo verbal, ¿no? Y no es así. Entonces para mí es súper importante el tema de ser observadores, porque esa observación te puede dar lecturas, obviamente a través de preguntas. Me parece, Rocío, que este tema le está generando alguna incomodidad, ¿es así o no es así? Porque también tienes que cotejar, no digo únicamente pensar y trabajar en base a tus pensamientos, sino cotejar lo que estás pensando o lo que estás observando. Entonces, ponía un ejemplo, ¿no?, de cómo manejar esto, de lo que observas y luego lo cotejas, ¿no? Y porque al hacer eso puedes lograr que salgan o emerjan los nudos críticos o los temas de riesgo, o aclarar bien alguna cosa que no estuvo. Entonces, empatía, preguntador, capacidad de observación, como tres temas así fundamentales, o 3 herramientas que debería manejarse. Y creo que la cuarta ya es un tema del hacer personal de uno. Creo que es importante que uno sea súper claro y transparente. Eso también le da mucha validez al espacio. O sea, si yo voy a tener reuniones, voy a hacer cosas, las debería decir, que no les coja por sorpresa, ¿no?, que a veces pasa, ¿no?, que están algo trabajando y luego yo tuve una sesión a solas con alguien, sea porque yo pedí o porque él me pidió, y luego la otra parte se entera y empieza a haber grados de desconfianza, cuestionamiento conmigo. Entonces creo que la claridad y la transparencia del proceso también, que más que una herramienta es un tema de actitud, ¿no? Es un tema de hacerles saber a las personas cómo va a desarrollarse todo el espacio. Entonces creo que esa claridad y transparencia también ayuda mucho, porque cuando las personas le validan, saben a qué atenerse, no se pierden y saben cómo es, porque ya le oyeron a la persona que se va a manejar de tal o cual manera, y que tal vez en un momento hagamos sesiones por separado, o se va a invitar a otros miembros, o qué sé yo. La claridad ayuda mucho. Modelar el profesional, pues esa es la idea. La familia viene perdida, perdidos, y no sabemos qué está pasando, ¿no? Y lo último que te decía, que lo dije en alguna pregunta anterior, uno tiene que saber trabajar en equipo, derivar o reconocer las limitaciones. Porque, por cierto, todos tenemos nuestras taras, nuestros prejuicios, si quieres pues llamarlo así. Entonces, uno como mediador, como terapeuta, en cualquiera de sus ramas, tiene que tener claro los temas que le son más difíciles manejar o atender, o que no le agradan.
no sé, te pongo un ejemplo, la diversidad sexual, pongámoslo así, que no es un tema que me cuadre, entonces no soy yo la persona más idónea para atender o trabajar con una pareja que tenga alguna orientación diferente a la que yo considero la mejor, la válida o la única que debe haber, qué sé yo. Entonces, un tema también de tener reconocido tus limitaciones, eso ayuda mucho en el ejercicio profesional, porque es tener seguridad de decir, este tipo de situaciones yo no las voy a manejar, no soy el más idóneo, la más idónea, es mejor que la atienda X, Y o Z persona, que se siente más cómodo. Entonces, creo que esos son los dos últimos que te decía, el tema de la transparencia, más el tema de los límites, como ya son el tema del ser, de la actitud. El otro sí es herramientas, la empatía, el preguntar, el observar, ¿no? Y dentro de la empatía está el manejarte lo que son temas de clarificar, de parafrasear, los temas de trabajar sentimientos, por decirlo como temas fundamentales, y que muchas veces no clarificamos cosas en la sesión. Y eso es un riesgo porque podemos entender otras cosas. La misma pareja puede estar entendiendo otras cosas. Hay que clarificar. Y clarificar no solo, perdón, porque tengo una anécdota. ¿Entendió lo que le dije? Sí, sí le entendí. Y nos quedamos en las mismas. Ahí no hemos clarificado nada. Porque ¿qué me entendió? Sigo sin saber qué me entendió, solo leí un sí. Es importante que la clarificación vaya acompañada como frases, bueno, repítame en sus palabras, dígame usted qué es lo que entendió, porque ahí vas a ver si llegó el mensaje, si estás dando un mensaje o estás dando alguna pauta de algún cuerpo legal o lo que sea, proponerte ejemplo. Entonces, esas destrezas de clarificar, parafrasear, son fundamentales y tendrán que estar desarrolladas, por ponerte un ejemplo. Hacer buenas, dentro también de la empatía, o bueno, no sé si es empático, pero es también un tema, hacer buenos resúmenes. Las familias vienen y te cuentan muchas cosas y es importante que uno tenga esa capacidad de síntesis para decirle, bueno, de lo que ve Rocío, a usted le interesa A, B, C, y ahí van a pasar dos que tres cosas. Una, que tú dices, caramba, el profesional sí me estuvo atendiendo, porque no solo estuvo ahí sentado y tal vez ni siquiera me estuvo